¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? Yo realmente no sé cómo definir mi poesía. Empecé a escribir desde muy chica, me llamaba muchísimo la atención eh, todos los poetas clásicos. En esa época yo era muy chiquita y leía a los clásicos. Eh, Leía mucho toda la poesía de Sor Juana también. Eh, bueno, me encantaba todo ese tipo de poesía. Y bueno, mi primera poesía creo que fue a los 9 años. Y la publicaron en un diario muy pequeño que circulaba por la zona, que era un diarito que se llamaba Paz y Bien, porque lo publicaba una iglesia, que era la iglesia de Villa Elisa. Yo vivo en City Bell. Y bueno, se les ocurrió publicar una de mis poesías porque se ve que les había gustado y estaba dedicada a mi mamá. Naturalmente, como buena niña, escribía algo sobre su madre. Y bueno, pasó mucho tiempo. Yo escribí en el año 1984, salió mi primer libro para niños, ya era en forma de cuadernillo, luego ya se publicó en una editorial seria en 1986, con poesías para niños. O sea, yo empecé con poesías para niños, cuentos para niños, y con eso tuve mucho, pero mucho éxito, mucha tirada, mucho tiraje, este, a tal punto que se publicaron 5.000 ejemplares que se vendieron. Me pagaban derechos de autor en esa época. Este, bueno, y después se me ocurrió escribir poesías para adultos. La diferencia entre poesías para niños y para adultos para mí no era mucha. O sea, escribía lo que sentía. Y realmente me parecía que era algo bueno, me venía desde adentro, no sé explicarlo. Así que no sé explicar por qué escribía poesía, pero sí que siempre me gustó mucho la poesía y leía mucha poesía. Este, y por eso también fue que me incliné a escribir poesía. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? El camino que recorrió mi lenguaje, y fue mucho el camino. Eh, por empezar, empecé escribiendo, naturalmente comencé escribiendo para niños, así que era totalmente distinto el lenguaje que utilizaba que el lenguaje para adultos. Y también hubo mucha diferencia porque a través de los años uno va madurando, y va escribiendo distinto. Eh, Pasé por muchas etapas, demasiadas, demasiadas, ya soy muy grande a esta altura. Este, y bueno, eh, en un principio la poesía que escribí tal vez no era tan clara como lo es ahora, que es, pienso que el lenguaje es más claro porque se da la época en que se escribe con mayor claridad, que a todos se lo llama tal cual es. Hubo una época en la cual se escribía con mayor cantidad tal vez de metáforas, y ahora no se lo hace tanto. Sí, alguna metáfora existe, pero ya no son tantas como eran antes.
y era más difícil de comprender para los demás la poesía, que ahora es más fácil, por lo que me dice la gente, ¿no? Naturalmente. Este, yo siempre trato de preguntarles cómo les resulta, si les resulta clara o no, y naturalmente que les resulta clara, y a mí me alegra eso, porque me gusta que la poesía llegue a todos, llegue a todos. Y una cosa que realmente quisiera es que la poesía llegara a los jóvenes, pero a los adolescentes, porque la etapa de la escuela secundaria se da muy poca poesía. Lo digo porque tengo mis nietas que han pasado por la escuela secundaria y que me han dicho que lo único que han leído es el Cantar del Mío Cid y alguna que otra poesía de ese tipo, de la época del Siglo de Oro. Y bueno, no es que no sean buenas, sí, son buenísimas, pero deberían también darles poesías actuales. Y los chicos no la llegan a comprender a la poesía. Hay que darles demasiadas explicaciones de por qué se dice determinadas cosas. Entonces me gustaría, de alguna manera, que los profesores de lengua y literatura que están en las escuelas secundarias dieran un poquito más de poesías y a su vez invitaran a algún poeta a sus clases, de manera tal de que los chicos pudieran comprenderla, o los hicieran trabajar incluso ellos mismos en hacer sus propias poesías, porque ellos también pueden hacerlas. Así que bueno, esa es mi idea acerca del lenguaje y bueno, también de cómo transcurrió en mi vida el lenguaje. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? Yo creo que la poesía tiene un fin en sí mismo. Escribir poesía es meterse dentro de la poesía y expresar lo que uno siente. Eh, el cuento y la novela son otra cosa. Tal vez son más literatura el cuento y la novela. La poesía es otra cosa. La poesía es lo que sentimos, es lo que llevamos muy dentro, es lo que nos hace expresarnos, es lo que de alguna manera nos hace sacar lo que tenemos dentro. No sé si está bien definida, tal vez no, tal vez otros piensen distinto que yo y es muy natural. Eh, pero para mí la poesía es realmente expresar lo que se siente, este, ver todo lo maravilloso que tiene cada cosa, cada ser, cada elemento que existe en la naturaleza. eh, y bueno, de alguna manera expresarlo en letras, llevarlo a las letras, todo eso que sentimos ante determinada eh, cosa, o sea, es pintar, es una forma de arte, así como algunos se dedican a pintar sus cuadros y bueno, los pintan de una determinada forma. eh, Nosotros nos dedicamos a escribir poesía. Es una forma de pintar para mí, de pintar lo que nos sucede, lo que vemos, lo que oímos, lo que llevamos dentro, lo que deseamos, lo que escuchamos. Todo eso lo pintamos en palabras.